sea que estén. En el video de hoy, a pedido de algunos suscriptores, les quiero compartir con ustedes unas roscas de Pascua con una particularidad. El pedido que me han hecho es de gente que tiene intolerancia a la leche, que no puede consumir leche porque le cae mal. Entonces, esta receta es justamente sin leche y sin manteca. Una receta que, como pueden ver, quedan totalmente parecidas, iguales a una rosca tradicional, normal, súper esponjosas. Y como pueden ver, son esponjosas, tiernas, con una miga impresionante y tan ricas como las que se hace con leche y manteca. Así que vamos a la receta, van a ver qué fácil que es. Para los que no me conocen, yo soy Rubén, esto es Trigo y Artesano y hoy toca roscas de Pascua. Para hacer esta rosca, lo primero que vamos a hacer es tener 450 gramos de harina todo uso tamizada. Le vamos a poner 80 gramos de azúcar granulada. Estas cantidades que les doy nos van a salir de 2 a 3 roscas, dependiendo del tamaño que uno le quiera dar. Le vamos a poner 7 gramos de levadura de cerveza. A esto le vamos a agregar 2 huevos, una cucharadita de miel, como ya los tengo acostumbrado, una cucharadita generosa de esencia de panettone, que pueden encontrar el video en el canal, cómo hacerla. Es muy fácil y muy rendidora y la tenemos siempre guardada en el refrigerador durante todo el año. Una cucharada, mejor dicho, de licor, en este caso yo estoy usando ron blanco, y una pizquita de sal. Con estos ingredientes vamos a ir mezclando ya para armar la masa. Acá nos van a faltar 2 ingredientes líquidos para esta masa. Uno de ellos es agua. Son 160 mililitros de agua. Con el agua estamos reemplazando la leche, ya que esta receta me la pidieron personas que no pueden consumir leche. Entonces estamos reemplazando la manteca y la leche por agua y por un elemento graso que no sea lácteo, que es 100 mililitros o 100 gramos de aceite vegetal. De esta manera la rosca nos va a quedar igual de rica que si estuviéramos usando los ingredientes lácteos, pero bueno, también es una alternativa para la gente que no puede consumir esos productos porque les hace mal. Vamos a mezclar bien esto para que el aceite se integre con toda la masa. Ya se siente el aroma en la masa de las naranjas, los limones, el licor. Como esto lo van a consumir los chicos, no se preocupen por el licor que tiene, porque el alcohol se evapora en la cocción, así que no se hagan ningún problema. Así como está, la vamos a tapar, la dejamos descansar 10 o 15 minutos. Una vez que la masa descansó, lo que vamos a hacer es darle un pequeño amasado
Como pueden ver, la masa está tierna, manejable. De acá vamos a sacar 2 roscas. Es una masa que no se nos pega en la mesada por la materia grasa que tiene. El aceite ayuda mucho a que no se pegue. Una vez que la amasamos, la volvemos a poner en el bol, lo tapamos y lo vamos a dejar que haga su primer leudado por unos 40 a 45 minutos o hasta que duplique su volumen. Después de 45 minutos, la masa leudó. Miren qué bonita que está. Lo que voy a hacer ahora es desgasificar la masa. Una vez que la desgasifiqué, lo que voy a hacer es dividir la masa en 2. Está súper tierna. Y una vez que dividí la masa en 2 y armé 2 bollos, los voy a tapar por unos minutos para que se relaje un poquito la masa y armamos las roscas. Pasaron unos minutos que la masa se relajó. Lo que vamos a hacer ahora es armar las roscas. Esto es una manera muy sencilla, con un poquito de harina en las manos. Lo que vamos a hacer es poner los dedos dentro del bollo de masa y vamos a estirar ese círculo que nos vaya quedando de una manera pareja toda la rosca, y vamos a armar un círculo bastante grande porque esto después, cuando crece, tiende a achicarse. Y lo vamos a poner en un molde que ahora les voy a mostrar. Lo vamos a poner en un molde a que vuelva a leudar. Una vez que hicimos esto, tratamos de acomodar la rosca para que nos quede redondita, y así como está, las vamos a tapar nuevamente. Y dejamos que hagan el último leudado antes de llevarlo al horno. Las roscas duplicaron su volumen, ya están leudadas, entonces acabo de prender el horno para que se vaya precalentando a 375 grados Fahrenheit, unos 180 grados Celsius. Y ahora lo que voy a hacer es primero decorar la rosca con crema pastelera. Si no saben cómo hacer crema pastelera, pueden buscar en el canal. Tenemos un video cortito dando una explicación de cómo hacerlo. Ya el horno me acaba de avisar que ya está caliente. Acá la decoración es a gusto de cada uno. Y a esto le voy a poner unas cerecitas de maraschino y tengo un huevo batido que voy a usar para pintar los sectores de la masa que no
donde no hay crema pastelera. Como pueden ver, la masa está muy bien leudada, muy esponjosa, no le afecta en nada el hecho de que no tiene ni leche ni manteca, y de sabor queda tan buena que no se puede creer. Esto es para las personas que no pueden consumir leche por algún motivo, pero si quieren pueden reemplazar el agua y el aceite por leche y manteca derretida y hacer la misma receta. Y si no, pueden visitar en el canal, van a encontrar varias recetas de roscas trenzadas, rellenas, muy ricas. Así que una vez que pinte esto, me voy al horno por aproximadamente 30 o 40 minutos, dependiendo del horno de cada uno. Cuando las ven doradas, prueban con un cuchillo y cuando ya está, la sacan. Bien amigos, este es el resultado final. Las roscas estuvieron 30 minutos en el horno. Cuando las saqué, las dejé enfriar un poco y después la decoración ya va en gusto de cada uno. Yo le puse un poquito de coco y unos hilitos de chocolate para terminar de decorarla. Así que espero que les haya gustado la receta, que se animen a hacerla, que tengan felices Pascuas y que estén todos muy bien. Será hasta el próximo video.